Hola, buenos días, bienvenidos a Más que Raras. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Debbie, tanto tiempo sin vernos, ha pasado un par de semanas, ¿no? No ¿Cómo puedo con estás? esto de no verte tan más seguido, yo quiero verte más seguido. Estamos muy lejos, Ay, yo estoy aquí sí. desde Pensilvania, estoy en Filadelfia. Para aquellos que no me conocen, yo trabajo para el Centro de Enfermedades Huérfanas de la Universidad de Pensilvania y soy cofundadora con Vicky de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, donde trabajamos con nuestra comunidad hispana para integrarlos en las enfermedades raras y en la búsqueda de tratamientos. Bueno, y el día de hoy, en Más que Raras, estamos súper felices de tener a Eduardo Pérez, un gran amigo, ya lo considero un súper amigo, hemos coincidido en muchísimos congresos juntos, incluso en uno de los paneles, y próximamente estaremos en República Dominicana también presentando algo sobre SYNCAP 1. Eduardo Pérez es bioingeniero y doctor en biociencias moleculares, luego de realizar un postdoctorado financiado por la Fundación Dravet en la Universidad de Colonia. Se desempeñó como investigador asociado en el Cleveland Clinic en Estados Unidos y actualmente es profesor asociado de la Universidad del Desarrollo en Chile, donde fundó y lidera el Laboratorio de Neurogenética en clínica. Bueno, Eduardo, es de verdad un honor tenerte después de varios intentos. Estoy súper contenta que nos acompañes el día de hoy y realmente es un honor, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias Vicky por la presentación. Es un gusto para mí estar acá hoy día conversando con ustedes. Rico, mira, Vicky ya nos empezó a hablar de que trabajaste en Alemania, que hiciste tu postdoctorado en Colonia, pero fuiste fundado por la Fundación Dravet, que es una enfermedad rara muy conocida. ¿Cómo influyó esto y cómo afectó esto tu carrera al entrar en el estudio de la genética y las epilepsias y los desórdenes del neurodesarrollo? Bueno, mirando para atrás, como que uno va conectando todo y las cosas van teniendo sentido, ¿cierto? Pero esto fue bastante circunstancial al principio. Yo partí estudiando, siempre me gustó mucho la genética y partí con una breve pasantía en Alemania, en Colonia, donde estaba estudiando eh, la genética chilena y su asociación con cálculos biliares, que es una enfermedad muy prevalente acá en la población de Chile. Y llegué a un lugar a estudiar un tipo de variantes, las variantes estructurales de las copy number variants, y tratando de asociarlas a cálculos biliares. Entonces llego a Colonia y me encuentro con Denis Lal, que está un investigador muy productivo, que estaba trabajando harto con desórdenes del neurodesarrollo, estudiando estas mismas variantes. Entonces, nos encontramos los dos ahí trabajando con los mismos métodos, él en epilepsia y desórdenes del neurodesarrollo, y yo, por otro lado, estudiando la población chilena. Entonces, empezamos a trabajar juntos, fue mi mentor, ¿cierto? Y claro, pues inmediatamente me invitó a trabajar en esta área de epilepsia y desórdenes del neurodesarrollo, en donde yo por fin encontré que toda esta bioinformática que estaba trabajando tenía una aplicación directa. Era mucho más palpable todo lo que estábamos haciendo. En Colonia empezamos a realizar diagnósticos, a tratar de entender las causas de las enfermedades en ciertas personas de manera directa, y yo de eso me fascinó desde un principio. Así que luego de esta pasantía con Denis escribimos un proyecto para la Fundación Dravet, con el objetivo de dedicarme 100% a esto. Y bueno, nos fue súper bien, nos dijeron que sí, desde Estados Unidos, para trabajar en Alemania, que fue una conexión media extraña. Nos costó un poco convencerlos de que esto iba a funcionar, porque Dennis estaba en Estados Unidos, estaba en Boston, yo estaba en Colonia, y íbamos a trabajar a distancia en esto en un laboratorio que recién se estaba formando, pues éramos dos miembros, Dennis y yo. Así que desde Fundación Dravet creyeron en nosotros, y de ahí partió una historia que fue como una bolita de nieve, en donde ya partimos con variantes estructurales, pero después nos metimos de lleno a analizar todo tipo de variantes, todo tipo de epilepsia, todo tipo de síndromes, y de ahí lo que venga, ¿cierto? O sea, con un entusiasmo enorme. Denis es una persona muy trabajadora, brillante en lo que hace. Entonces, no, eso contribuyó mucho a que fuéramos creciendo, y al día de hoy me dedico 100% a esto, con el apoyo de Dravet. Y bueno, con el tiempo fuimos demostrándoles también con publicaciones, con todo nuestro trabajo, que el que creyeran en nosotros en un principio valió un montón la pena.
produjimos muchas herramientas de uso público, no tan solo publicaciones, sino también herramientas de uso directo para las personas que estuvieran interesadas en esto, que es algo también que nos gusta mucho hacer. Así que muy agradecido de la Fundación Dravete en un principio, aunque no tenían ni mi cara en, en esto, pero la historia de ahí para atrás ha sido muy, muy bonita. Quizás déjame empezar que llegué a Alemania antes de empezar por el principio. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a Alemania, porque eres chileno, como mencionamos, y estudiaste la carrera en Chile y luego te fuiste a Alemania, o cómo llegaste a Sí, Alemania. yo soy bioingeniero de formación, una carrera nueva en esa época, eh, y siempre muy interesado en genética, en estudiar genética. Al principio intenté trabajarla desde el laboratorio, con experimentos en el wet lab, como se conoce comúnmente, ¿cierto? Pero me fue súper mal, no me salía nada, no podía repetir ni replicar mis experimentos, entonces fue una época bien frustrante porque con muchas ganas de estudiar este tipo de cosas no tenía las manos, como dicen, para trabajar en esto. Entonces, de a poco fui descubriendo que los computadores podían ayudarme bastante en esto, así que aprendí a programar, me senté un verano entero a aprender programación y de ahí empecé a trabajar en genética, que fue lo que sí me resultó bien, también con mucho gusto por estudiar este tipo de cosas. Comencé a trabajar en la caracterización de la población chilena y uno de mis tutores se había formado en Alemania. Entonces él trabajaba activamente en Alemania estudiando cálculos biliares, pero en la población alemana. Entonces ahí hicimos la conexión. Juan Francisco Miquel se llama, gastroenterólogo, y él fue el que hizo la conexión para que yo fuera en un principio para allá. Eso fue en el año 2015. Ahí llegué por primera vez, nunca había salido del país yo a nada en realidad. Así que era todo nuevo, ¿cierto? Yo bajándome al aeropuerto de Frankfurt y ver estos trenes gigantes que a una velocidad enorme pero de verdad me sentí así eh, como guaso pueblo, como decimos acá. Y Y todo en alemán, además, sí, ¿no? Que no está nada no, fácil. yo ni siquiera me había visto enfrentado a hablar en inglés para comunicarme. O sea, podía leer mis papers, ¿cierto? Pero comunicarse en otro idioma era otra cosa. Así que fue una tremenda aventura y yo muy agradecido de esa época porque me cambió la vida. También eh, desencadenó todo lo que es mi carrera ahora. Y claro, ahí viene esta otra parte que te contaba al principio, en donde yo me encontré haciendo una cosa ya en Alemania y conocí que lo que estaba haciendo servía mucho para estudiar epilepsia y desórdenes del neurodesarrollo. Entonces, el cambio en ese momento fue natural, yo me enamoré del campo y no lo he soltado más desde entonces. Así que eso, Y tampoco las organizaciones de pacientes te hemos soltado, Eduardo, eso es indiscutible. claro. Y bueno, ¿y cómo llegas a Cleveland Clinic? ¿De dónde saltas de allá para acá? Bueno, con Cleveland Clinic es una historia bastante más lineal, porque como te comentaba, yo estaba trabajando con Dennis, él tenía un grupo en Colonia y él trabajaba en ese tiempo en Boston, en el Broad Institute. Y Dennis fue creciendo un montón en su carrera y llegó el momento de que él terminara su postdoctorado y mover su carrera hacia la independencia, ¿cierto? A transformarse en un PI. Y dentro de las muchas ofertas que recibió, yo me acuerdo que conversábamos, él recibió una muy buena oportunidad en Cleveland Clinic para comenzar su grupo de investigación y en el momento en que él se fue me invitó inmediatamente. Entonces, yo estaba muy contento en Alemania, así que le costó convencerme, pero al cabo de un año yo ya estaba en Cleveland Clinic trabajando con Dennis por primera vez, después de como 3 años, por primera vez en vivo. Él fue mi jefe virtual por mucho tiempo. Así que durante ese tiempo logramos por fin trabajar juntos en el mismo lugar. Tanto que hasta vivíamos en el mismo edificio, así que compartimos un montón con Denis. Nos íbamos y veníamos para la casa todos los días juntos, así que compartimos harto. Y ahí en Cleveland Clinic fue también una tremenda experiencia porque yo cambié de un entorno académico, ¿cierto?, de investigación,
en una universidad donde la prioridad, ¿cierto?, son los proyectos de investigación, los papers, sin desmerecer la utilidad ni lo importante que son, pero cambié a una clínica, donde habían pacientes, ¿cierto? Había un código de vestimenta, una forma de incluso de comunicar que era muy diferente y las prioridades también cambiaron. Entonces, ese entorno clínico me cambió mucho también la visión de lo que yo hacía. Le dio bastante más urgencia a las cosas y los proyectos que estábamos andando y cambió mucho también mi perspectiva de cómo se hace investigación. Siempre rodeado por las fundaciones, ¿cierto? Yo he interactuado mucho con SINGAP, ¿cierto? Con la Fundación Dravet, tengo mucha cercanía también con Amber y es el 681. SCN2A también participó bastante en mi carrera y nutriéndome también de todas las fundaciones que estaban allá, porque yo compartía con ellos solamente en los congresos, viajaba 1 o 2 veces al año al AES, ¿cierto? Al American Society of Human Genetics también. Entonces, estando en Estados Unidos, tenía una interacción mucho más fuerte con todas las personas con las que yo colaboraba comúnmente. Así que ese entorno de clínica me cambió bastante y, bueno, en el futuro también ayudó mucho también a que me integrara a la investigación acá en Chile. Eso ayudó bastante. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Cleveland antes de irte a Chile de vuelta? Bueno, ahí mi historia en Cleveland fue un poquito más ruda porque yo me fui para allá a mediados del 2019 y terminaba mi contrato en Alemania para comenzar uno en Estados Unidos inmediatamente, pero eso no resultó. Hubo problemas de papeleo, de visa, qué sé yo. Entonces yo tuve una De ventanita de tiempo visa. en Chile esperando poderme ir a Cleveland. Y ese tiempo fue medio rudo porque estuvo inesperado, ¿cierto? Sin tener como el trabajo estable y también haber dejado todo lo lindo que vivía en Colonia. Entonces, una vez que comencé a trabajar en Cleveland, yo tenía planes y bueno, llegó la pandemia. Entonces, eso cambió completamente todas las prioridades que habían en nuestro trabajo en Cleveland, la forma de trabajar. Yo dejé de ir al hospital, ¿cierto? Porque teníamos ciertas restricciones y con la pandemia la investigación bajó un poquito en prioridad, sobre todo para los bioinformáticos que con un computador hacemos todo. Entonces, tampoco había mucha necesidad de que yo fuera a ningún lugar, pero tampoco podía salir a ningún otro lugar. Entonces, con el tiempo, la situación en Cleveland para mí, como a nivel personal, se hizo un poco insostenible, influenciado mucho por la pandemia. Entonces, alcancé a estar un poquito más de un año en Cleveland y en ese tiempo, a los últimos meses, me dediqué 100% 24/7 a escribir proyectos para poder reinsertarme en Chile. Siempre quise volver, nunca tuve planes como de emigrar para siempre. Soy bien pechoño, como decimos acá, me gusta mucho mi familia, mis amigos. Valió mucho la pena todo el tiempo que estuve afuera, pero tenía muchas ganas de volver, sobre todo en ese contexto que me agotó bastante el estar sin poder ir a trabajar, trabajando solo desde el computador, desde mi casa, era como el día de la marmota, como decimos acá, que se repite todos los días lo mismo y ya había perdido noción de fines de semana, qué día es, qué sé yo. Sí. Entonces, Así estábamos todos más o menos. sí, así que en su momento, a finales del 2020, yo tomé la decisión de volver a lo que fuera, en espera de todos estos proyectos que había postulado, a ver si cómo nos va a salir uno y poder empezar a trabajar. Así que afortunadamente todo salió súper bien y al día de hoy estoy acá en Chile, siempre contento de haber vuelto. Muy, muy buena cosa. Bueno, entonces justamente hablando de Chile, sabemos que entonces ahora has fundado un laboratorio de neurogenética clínica en Chile. Háblanos un poquito de ese centro y de la importancia de estudiar a pacientes en Latinoamérica. Bueno, fue
un tremendo desafío volver, primero conseguir financiamiento para volver. Dentro de los proyectos que escribimos un Action Potential Grant de SCN2A, y con ese proyecto yo pude volver a Chile a gestionar, partir con este laboratorio. Entonces, al principio era yo y mi ventana, porque también estábamos confinados en pandemia, entonces el laboratorio comenzó en la pieza donde yo trabajaba, mirando por acá, como les mostraba adelante. Y al ratito también obtuve financiamiento por parte del gobierno de Chile para insertarme en la Universidad del Desarrollo, que es el lugar donde yo estoy hoy en día, con el objetivo principal de estudiar epilepsias en Chile y Latinoamérica. Les contaba yo, cierto, de que me sirvió mucho haber trabajado en un hospital, porque cuando yo llegué a Chile y hablaba con neurólogos, se daban cuenta al tiro que había estado en Cleveland Clinic, y resulta que yo, sin saberlo, Cleveland Clinic es un centro de referencia súper importante para los neurólogos acá. Viajan mucho a Cleveland a formarse, a hacer fellowships, pasantías. Muchos de los médicos especialistas de allá son profesores de neurólogos especialistas acá, entonces hay una conexión bastante importante entre Cleveland Clinic con los neurólogos infantiles y adultos de Chile. Yo, por supuesto, esto nunca fue un plan, me di cuenta después, dije, wow. Entonces, cuando yo me presentaba ante ellos, habiendo estado ahí, la confianza fue mucho mayor por donde había estado. Distinto hubiera sido si hubiera estado solo en un entorno académico, en donde la investigación hubiera sido como la punta de lanza. Yo ya tenía experiencia con un entorno clínico, entonces me ayudó muchísimo, muchísimo a establecer relaciones con neurólogos infantiles acá, y comencé un camino que al día de hoy permanece, ¿cierto? Pero yo empecé de a poco a contarles de que la genética era importante. Por supuesto, esto no era novedad para ellos, sobre todo los neurólogos infantiles tenían muchas ganas de trabajar con genética, y en esto empezamos a armar relaciones, primero a través de conferencias, seminarios, pero ya al día de hoy reclutando muestras, tenemos todo un algoritmo de identificación de pacientes que les pueda servir la secuenciación del ADN. El ADN lo secuenciamos en Colonia, en el Broad Institute. Entonces, como ves, todos estos puntitos donde yo alguna vez estuve están conectados hoy en día. Sigo trabajando con Dennis ahora está en Houston. Houston tiene un montón de presencia latina, entonces están interesados también en trabajar con nosotros. Y reclutamos pacientes, ¿cierto? Agregamos datos clínicos, datos genéticos, y secuenciamos el ADN, tratamos de identificar la variante patogénica, ¿cierto? Realizamos interpretación de variantes, y hace poquito ya empezamos a entregar informes de vuelta a las familias, que es algo que teníamos como objetivo pendiente. Entonces todo es circular, ¿cierto? Y vuelve a las personas que confiaron para trabajar con nosotros. Estamos trabajando mucho con los médicos tratantes, con las familias afectadas, en relaciones con fundaciones locales, ¿cierto? Acá está la Fundación Dravet, con Victoria, ¿cierto? Trabajando harto en lo que son las relaciones latinoamericanas. Y uno de los puntos más, para mí, importantes, ¿cierto? Yo no sé si Victoria recuerda, pero hay una tablita que tengo. Nosotros alguna vez hicimos un cálculo de cuántos casos debiéramos esperar por país de acuerdo al síndrome, ¿cierto? Y todos los genes tienen un largo, y el largo nos permite decir, bueno, el gen tiene este tamaño y por lo tanto nosotros debiéramos esperar tantas mutaciones patogénicas de acuerdo al gen. Ese cálculo lo hicimos y nos encontramos con números impactantes, por decirlo menos, en donde los casos que conocemos hoy de SYNGAP en Latinoamérica son órdenes de magnitud menos. 41 apenas. 41 casos 41 únicamente. casos, y los números reales, de acuerdo a estos cálculos, son órdenes de magnitud superiores. Entonces, hay muchísimos casos que existen, que debieran existir,
que están dando vueltas por ahí y necesitan ser encontrados. Entonces esa para nosotros es una misión enorme que viene por dos frentes, ¿cierto? Ofrecer secuenciación de ADN a través de investigación y por el otro gestionando la localización de estos exámenes genéticos que ya han sido realizados, ubicarlos, ¿cierto? Agregarlos y ver cómo se están comportando, a qué fármacos responden, qué comorbilidades van presentando. Y toda esta agregación de datos se puede hacer a través de investigación o simplemente contactándonos con gente que tenga su test en la mano y nos diga, bueno, aquí estamos. Eh, para eso se necesita mucho la generación de confianzas. Yo por un lado también tengo que buscar recursos de investigación que nos pasen el dinero para realizar este tipo de investigaciones. Entonces es un trabajo enorme. La cantidad el volumen de subdiagnóstico que hay con estas enfermedades raras es enorme. Entonces no pasa porque hayan menos casos, simplemente es porque hay menor acceso a las pruebas genéticas y también hay menos colaboración. Y esto no lo digo como algo que sea como de la personalidad de la gente que está acá, sino simplemente como los sistemas están más digregados por diseño, es difícil encontrar causas comunes. Entonces, trabajamos harto en eso. Parte importante del trabajo, no me lo esperaba, es conversar las personas, conversar con mucha gente y establecer confianza, de decir, bueno, trabajando con nosotros tú vas a tener un resultado, vas a ver que esto va a ir creciendo y es parte importante también del trabajo, no solo la ciencia dura con el número final, ¿cierto? Que también nos interesa, pero sí mucha colaboración, mucha gestión, que es algo que no me lo esperaba, pero el día de hoy me veo haciendo bastante. Así que Victoria ha sido testigo importante de esto y me ayuda harto con su experiencia en manejar este tipo de cosas. Hemos estado en un proceso maravilloso y me siento afortunada de estar en él. Eduardo, cuéntanos un poco de las herramientas en línea que has desarrollado para el análisis de variantes, lo comentaste brevemente, pero me parece tan importante y valioso que nos lo puedas compartir. Sí, claro. En la medida que ha ido pasado el tiempo y con las influencias que uno ha tenido, tú te vas haciendo experto en algunos genes, ¿cierto? Y partiendo por mi expertise en la interpretación de variantes asociadas a epilepsia y desórdenes del neurodesarrollo, es poco lo que puede hacer con, por ejemplo, cardiomiopatías o desórdenes del metabolismo y ese tipo de cosas. Como son monstruos gigantes, ¿cierto? Que de repente uno tiene que elegir y especializarse. En general, nosotros desde un principio nos dimos cuenta de que generar nuevo conocimiento no era suficiente, que necesitamos que todos los métodos o los nuevos descubrimientos que hacemos lleguen al usuario final, si queremos decirlo así, ¿cierto? Y nos fuimos dando cuenta, ¿cierto? Que estábamos siempre muy interesados en entender cuál es la variante patogénica. Nosotros tenemos 3 a 4 millones de variantes genéticas cada uno de nosotros con las que cargamos naturalmente. La gran mayoría de ellas no tiene mayor efecto visible, pero cuando nos encontramos con casos con enfermedades severas, ¿cierto? De presentación temprana, lo más probable es que, y esto más que probable, sabemos hoy en día que el 85% de los casos de enfermedades raras de presentación temprana vienen dadas por una sola variante genética que en la mayoría de los casos tampoco es heredada de los padres. Esto es lo que conocemos hoy día como de novo, lo que se genera espontáneamente en un individuo cuando es concebido es que ocurran este tipo de variantes. Todos nosotros tenemos variantes de novo, pero a veces si vale la pena decirlo, por mala suerte, tenemos que una de estas variantes de nuevo cae en un gen sensible y conduce a enfermedad. Entonces, con estos grandes números de variantes genéticas disponibles, un test genético siempre va a encontrar variantes genéticas. Entonces, nosotros lo que trabajamos mucho, con mucha fuerza, es tratar de decir, bueno, de las variantes que nosotros encontramos en un test genético, ¿cuáles son las que causan enfermedad? ¿Cuál es la variante patogénica? Y esto lo hacemos de todas las maneras posibles con todas las herramientas que disponemos, en mi caso bioinformática.
Una de las cosas que hemos trabajado muy fuerte es analizar la variación en la población general con el razonamiento de que lo que no está en gran cantidad de individuos es probable que esté en individuos con enfermedad. Entonces es como un razonamiento inverso en donde nosotros decimos, bueno, si esto es tan común, es muy poco probable que desencadene un síndrome raro, una enfermedad rara. Entonces, tomando grandes bases de datos, nosotros mapeamos la variación genética de la población general en todos los genes y vemos dónde hay pics de variación genética de la población general y dónde hay ausencia. Eso se llama constreñimiento. Y el constreñimiento, o constraint en inglés, siempre me ha costado traducir eso, pero el constreñimiento de variación genética nos sirve mucho para decir, bueno, aquí esta es una región constreñida, estoy esta es una región constreñida, ¿cierto? Entonces es muy probable que la variante cause enfermedad, porque cae en una región sensible. Entonces nosotros mapeamos todas las millones de variantes genéticas de la población general en todos los genes y también tomamos todas las variantes que causan enfermedad y las mapeamos también. Entonces nosotros vamos viendo anticorrelaciones y decimos, bueno, aquí hay una zona enriquecida de variantes de pacientes o cerca de variantes de pacientes en donde no hay nada de la población general. Y eso le hemos dado muchas vueltas y hemos generado herramientas que te permiten a ti ver dónde se encuentra mi variante, dónde se encuentra la variante de mi hijo, de mi hija, y tú puedes decir, bueno, aquí no hay nada y está rodeado de variantes de pacientes, entonces lo más probable es que sea patogénico. Y este tipo de información genera un paper, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nosotros quisimos que fuera acompañado de herramientas en línea. Y en eso aprendí a programar aplicaciones web. Jamás pensé que iba a terminar haciendo eso, pero, pero resulta que había metodologías para que los gráficos que uno pone en el paper, ¿cierto?, también pudieran estar disponibles en aplicaciones web. Y fuimos generando herramientas a nivel de genoma completo, pero también especializadas en ciertos genes. Nosotros tenemos varias herramientas especializadas en genes en particular, y también hemos generado portales de conocimiento en donde agregamos toda la información disponible en literatura, en base de datos, en una plataforma que sea como amigable para uso de familias de pacientes, de consejería genética, de médicos tratantes y de científicos. Todas estas cosas que te acabo de nombrar, a pesar de que tratamos de trabajar juntos, tenemos lenguajes diferentes. Eso, eso es evidente, tenemos lenguajes diferentes 100%. y también tenemos prioridades diferentes. Entonces, muchas veces lo que un científico se encuentra curioso por saber, la verdad que a la familia le importa re poco. Y al mismo tiempo hay preguntas muy urgentes que uno de repente no se las hace. Entonces, a través de estos portales, no sé si los puedo compartir de alguna manera, pero están ahí. Te iba a comentar, si nos puedes mandar por favor eso para ponerlo entonces en el episodio, siempre ponemos información Sí, extra y sí, nos encantaría poner esos portales en el episodio, por favor. todo este trabajo, ¿cierto? No es mío, es una red colaborativa enorme, liderada por Denis, que sigue trabajando en esto. Los portales tú vas a ver que todos tienen el apellido del Broad Institute, porque es la institución, ¿cierto?, que nos hace el hosting de todas estas herramientas. A veces las programamos acá en mi computador en Chile, en Houston, Alemania, salen de todos lados, ¿cierto? Y estamos agregando información donde contribuyen electrofisiólogos de Pensilvania, de Australia incluso, de todo lo que podemos lo colocamos en un lugar y tratamos de digerirlo de manera amigable. Estos son los portales, tenemos portales de canales de sodio, de los genes green, que es donde hemos tenido mayor trabajo, también abiertos, los métodos están disponibles si alguien quisiera desarrollar su propio portal para cualquier cosa. En eso no somos nada celosos, aprendimos desde el principio, ¿cierto?, de que como son situaciones tan raras que es difícil acumular números suficientes solos para generar nuevo conocimiento, entonces aprendimos a colaborar desde chiquititos, si quieres, como decimos por acá. Así que tanto los portales como las formas de hacer los portales o estos métodos están disponibles directamente hablando con nosotros, o en la red tú lo puedes ubicar hay portales donde nosotros subimos el código, las figuras, los resultados, todo. Tratamos de hacer mucho eso.
Y con ciertos genes nos hemos vuelto un poquito más sofisticados porque también hay mucha más información. Tenemos, por ejemplo, una herramienta que a mí me gusta mucho que desarrollamos con Andrea Plumklaus de Glasgow, en donde trabajamos con alrededor de 1000 casos de pacientes con mutaciones en el gen SC1A que causa Dravet, pero no siempre causa Dravet. Y variantes patogénicas, ¿cierto? Pueden causar síndromes leves como epilepsias febriles, pero al mismo tiempo también variantes pueden causar síndromes súper graves como el Dravet. Entonces, si tú miras la distribución de estas variantes, no tienen patrón. Entonces, tú te encuentras con una variante genética y una crisis de temprana edad, y tú no sabes si va a desarrollar Dravet o simplemente una epilepsia febril. Entonces, se produce una ventana de tiempo en donde los médicos y las familias tienen que esperar un poco para el diagnóstico, y la espera es media macabra porque tienes que esperar a que empeore para poder hacer el Sí. diagnóstico. Entonces, nosotros acumulamos muchísima información clínica y genética y generamos un algoritmo que era capaz de predecir si va a desarrollar Dravet o epilepsia febril. Y nos fue súper bien con ese modelo. No es perfecto, por supuesto, porque tenemos una dicotomía, ¿cierto?, en donde está la epilepsia leve y la severa, pero nos encontramos en este camino con epilepsia de ganancia de función y pérdida de función que no caían muy bien en el modelo, y al día de hoy tuvimos que poner una advertencia, ¿cierto? Esto no sirve cuando la epilepsia es de ganancia de función, etc. No es ánimo de ponerme técnico, pero suena bonito decir somos capaces de predecir uno u otro, pero no es perfecto y hay ciertos asteriscos que ojalá con mayor cantidad de datos podamos resolver en un futuro. Pero esa herramienta que se llama el SCN1A Prediction Model me gusta bastante porque va más allá de conocer qué causa la enfermedad, sino ver cómo progresa. Y les da una herramienta a los médicos tratantes para actuar rápido, donde ustedes saben mejor que yo, ¿cierto?, que la intervención temprana es clave para cualquier mejora en la prognosis. Entonces, en eso hemos estado trabajando harto también. Excelente, ¿verdad? Todos esos recursos Es excelentes para todos, fascinante, familias, es fascinante. investigadores, me encanta. Algo que mencionaste, Eduardo, hablaste de que hablábamos lenguas diferentes entre los bioinformáticos, los genéticos, los que hacen ayuda clínica, trabajo clínico y los pacientes y sus fundaciones. ¿Qué puedes recomendar tú para crear puentes entre todas esas diferentes islas que trabajamos con el mismo objetivo, pero que hablamos lenguas diferentes? Bueno, yo debo decir, voy a usar la palabra víctima en la mejor de sus acepciones, porque no fue idea mía, y yo desde el principio me había envuelto en una red en donde cuando partí en esto yo partí financiado por una fundación, entonces el lenguaje que recibí de ellos fue inmediatamente distinto al que me podía dar una agencia de investigación. Entonces el proyecto Dravet lo escribimos así, lo escribimos para una fundación de pacientes, y eso tiene una orientación completamente distinta. Lo que yo he visto y que echo mucho de menos acá es que las fundaciones son capaces de dirigir la orientación de los investigadores. A nosotros nos gusta investigar y no somos medio ciegos en eso, y entonces cuando nos dicen, bueno, acá está el objetivo, esta es nuestra prioridad, nosotros nos podemos orientar a eso y seguimos investigando. Entonces estamos contentos en cualquier nicho, al menos desde mi experiencia. Y, y yo creo que las fundaciones son clave para, para tomar las riendas de esto. Las agencias de investigación en general tienen prioridades que no quiero, prioridades como ciegas, en donde tratan de financiar todas las áreas del conocimiento. En cambio, ustedes como fundación tienen un objetivo urgente. Y a veces se da que incluso proyectos que son súper de interés para ustedes, para una agencia de investigación a nivel nacional, no lo son por los números, por ejemplo, porque hay muy pocos casos, porque esto no tiene una influencia en la población general. Entonces, esa conversación yo creo que es súper importante tenerla, incluso sin financiamiento, que las fundaciones planteen problemas
que nosotros desconocemos, ¿no? Cuando digo nosotros es como los científicos, hay cuestiones urgentes que pudieran investigarse y que también tienen un efecto mayor en el conocimiento que se genera. Yo me he dado cuenta últimamente, por ejemplo, de que, por ejemplo, si miramos Stoke tiene toda esta tecnología de oligonucleótidos antisentidos, ¿cierto? Que están enfocados al día de hoy en pruebas clínicas en Dravet. Pero yo recuerdo una figura que tenían ellos, una pirámide en su página, en donde decían cuál era como su plan a largo plazo. Y estaba Dravet, después todas las epilepsias raras, después todas las haploinsuficiencias, y en la base de la pirámide está la modulación de vías humanas, que era como un poquito de ciencia ficción. Entonces, investigar Dravet va a conducir lo digo con certeza, va a conducir a que en el futuro nosotros desarrollemos tecnologías de uso general. Y investigar SYNGAP puede ayudarnos a entender más el cerebro, ¿cierto? Entonces, esa traducción de lo que se investiga en enfermedades raras hacia lo que puede ser de uso general, yo creo que también es súper importante dejarlo en claro. Porque así nos entusiasmamos todos, ¿cierto? Los recursos son limitados y eso también cuesta entenderlo. Entonces, este triunvirato entre científicos, ciertos financiadores y fundaciones de familias puede, yo creo que cuando es coordinado por las fundaciones de familias, contribuye mucho a los resultados. Por supuesto que los recursos que manejan ustedes son mucho menores que una agencia de investigación, pero sirve mucho para generar resultados preliminares que puedan ser escalados. Y eso también es un modelo que yo he visto que funciona bastante. Todo lo que les cuento no se me ocurre a mí, no son ideas mías, son cosas que yo he visto y que me gustaría verlas acá porque, eh, no sé, me conversaciones coloquiales, ¿cierto?, con investigadores allá en Estados Unidos. Claro, estos síndromes son muy raros, pero de vez en cuando afectan a un millonario que es capaz de generar todo esto. Acá en Latinoamérica no pasa. Y la falta de recursos para que las fundaciones puedan coordinar todo este triunvirato que les menciono es una piedra de tope, porque acá se investiga principalmente por agencias gubernamentales, hay poco apoyo privado, entonces yo creo que eso falta de motivar acá. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me enfrento en estas conversaciones de que la genética latina es inexplorada. Entonces, hay un nicho genético por conocer que quizás en poblaciones europeas está agotado. Entonces, trato como de motivarlo, ¿cierto? De que, bueno, pero vamos a ver una cosa distinta y de paso nos beneficiamos todos. Yo no sé si han escuchado estas exploraciones que hacen grandes farmas para estudiar a poblaciones generales de distintas etnicidades para encontrar, por ejemplo, knockouts naturales de seres humanos o blancos terapéuticos que puedan ser de utilidad solamente estudiando a una población distinta a la europea. Hay oportunidad para motivar a invertir acá. Yo creo que eso es un argumento que podemos utilizar. Lo digo, por ejemplo, con Victoria, que le debe costar harto encontrarse con varias paredes ahí de que, bueno, no hay recursos para estudiar nuestra genética acá, pero creo que es súper importante y también una oportunidad para que nos beneficiemos todos. Eso yo creo que es una misión. Indiscutiblemente, y esa conversación que es la que tenemos que hacer entre diferentes protagonistas o por lo menos líderes de esta conversación es muy importante. Y por otro lado, Eduardo, de paso, hablemos un poco de ese primer congreso latinoamericano de epilepsia genética que estás en este momento trabajando y organizando y que va a va a ser en Santiago en enero del 2025 del 8 al 10. Cuéntanos un poco de esto para que también la audiencia conozca un poco y se empiece a anticipar. Muchísimas gracias, sí. Bueno, yo creo que eso está conectado un poco con la pregunta anterior, porque el rol de las fundaciones también es capaz de motivar con mucha fuerza a científicos. Yo encuentro muy bonito que lo que se investigue tenga un uso directo o que afecte directamente a personas. Eso es maravilloso.
y es algo con lo que nos hemos encontrado varios de nosotros y motiva mucho a seguir trabajando, como que le da una orientación a tu trabajo muy bonita, que de repente esta rueda de publicar y ganarte grants, que es bien fría y competitiva, cuando tienes una orientación hacia fundaciones de pacientes y familias, es muy bonito estar involucrado en eso. Yo, en general, Y cuando los investigadores conocen también a los pacientes, sí, yo creo que les cambia totalmente, ¿no? Es como decir, del laboratorio estoy conociendo que este trabajo importantísimo que estoy haciendo va a tener un impacto directo en sí, este paciente en no, particular, ¿no? es maravilloso, es muy bonito como orientar tu vida como investigador en este tipo de cosas. A mí me fascina, me obsesiona incluso a veces. Yo utilizo esa palabra porque trabajar es importante, no es solamente lo que haces de 8 a 5, sirve, es importante y hay gente esperando. Entonces eso le da un sentido de urgencia enorme, que me gusta mucho. Y en eso, bueno, hace un tiempo ya, con toda la experiencia acumulada, con las personas que hemos conocido, tenemos muchas ganas de realizar algo en Latinoamérica y nos decidimos tirar el piquero. Y del 8 al 10 de enero del próximo año vamos a realizar el primer congreso de epilepsias genéticas en Latinoamérica. Tenemos un grupo de presentadores que yo considero al menos espectacular, incluyendo a Victoria, ¿cierto? Que es organizadora también Gracias. de este congreso. Tenemos toda la idea de lanzarlo en junio en redes sociales, eh, pero esperamos tener, y eso también es lo que es de gran interés para mí, que este congreso sea una plataforma para que conversen estas tres entidades que conversábamos recién, para que interactúen fundaciones y familias de pacientes con los investigadores que están realizando esto, y con entidades que pudieran financiar, que sean capaces de ver cómo la industria está desarrollando nuevas metodologías, y generar esta interacción para tener esta conversación que estábamos teniendo recién, cómo levantamos y mejoramos la situación en Latinoamérica, cómo conversamos con entidades que están fuera de nuestro continente. Entonces eso, que tenga participación de científicos, de familias de pacientes y de la industria. Entonces queremos estas tres voces en un solo lugar, Santiago 2025, del 8 al 10. Así que ya les estaremos contando un poquito más de qué se trata esto, pero Y esperemos que Debbie también nos sí, acompañe. Ay, ojalá. muy invitados todos Bueno, lo que nos están muchas gracias. escuchando. Tendrán Mm, la información estará también como parte del episodio porque esto está saliendo en junio, así que Ah, pondremos la información del perfecto. Congreso Bien. y tendrán toda la información y ojalá todos aquellos en Sudamérica que puedan acercarse, más que bienvenidos y yo me encantaría ir. Ojalá vamos a ver cómo se organiza todo, pero creo que va a ser excelente para el continente y Sí. para nuestra comunidad. Sí, porque oportunidades como esta se ven como subsets en ciertos congresos, ¿cierto? Antes del AIS tenemos todo un día, ¿cierto? Con eventos de fundaciones de familia. Pero nuestro mayor deseo también es que sea de manera cercana, en español. Vamos a tener traducción y todo. Vienen invitados que van a hablar en inglés, ¿cierto? Vienen Ricky Moller, Andrea Brunklaus, Dennis. Vamos a tener traducción, pero queremos acercar todo este conocimiento, toda esta forma de hacer las cosas, de investigar, y también de colaborar entre nosotros en español, en portugués, si podemos. Así que invitados todos ustedes, porque queremos generar unos 3 días muy bonitos por acá en Santiago para, para avanzar en esto. Así que eso, gracias Victoria por la oportunidad de comentarlo y ya le estaremos comentando más de esto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Así vamos a dejarlos en esta nota y esperemos poder verlos en persona en Santiago de Chile el año que viene, en enero. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros el día de hoy en Más que Raras. Excelente tu conversación, todo lo que has explicado, has dado muchísimas explicaciones de cosas que la gente nos pregunta muy comúnmente sobre las mutaciones, sobre las epilepsias, así que muchísimas gracias, súper informativo. Gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes, un gusto. Que estén súper bien y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, a todos los oyentes, gracias y bienvenidos a Más que Raras y hasta un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Adiós.
Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.